Ahora sí, muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a iniciar la clase de la segunda semana. Esta semana, como tal, se divide en el día martes y el día miércoles. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los efectos del contrato, pero poco a poco ya vamos a revisar determinadas figuras que van a complementar a poder determinar ya la teoría general de los contratos. De igual manera, vamos ya a ingresar poco a poco a los elementos del contrato como tal. Ahora sí, acá está. A los elementos como tal. Ahora, en clase, la semana pasada hemos comentado cómo se debe interpretar estos artículos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo debe ser interpretado? Tenemos el 1351, el 402 y el 403. ¿Cuál es la diferencia en sí? Doctor, el 1351 aborda situaciones jurídicas subjetivas más amplias, porque usted mencionó que está destinado a crear, modificar y, bueno, extinguir dentro de ese ámbito el derecho potestativo. Doctor, Perfecto. A creo que nombre y también era apellido, por favor. de las fuentes. Antonella Capella. Antonella Capella. Ok. ¿Quién más iba a hablar? Yo, doctor, Alexandra, dije que era también las fuentes. ¿Cómo así? Creo que, bueno, uno era de, las dos primeras creo que eran de, era influenciada por Francia. Ah, ok, sí, su origen, el Ajá. origen Y como el tal, otro por el sí. Código Civil Italiano. Perfecto, Alexandra, es cierto. Ahora, respecto a lo que está comentando, es cierto. Tenemos presente que en 1351 lo que está regulando son situaciones jurídicas de mayor envergadura, como por ejemplo el de crear, regular, extinguir. Sin embargo, el 1402 y el 1403 están relacionados al contrato y el objeto como tal, porque el contrato tiene como objeto la obligación. Tal como dice el 1402, el objeto del contrato es crear, mientras que el 1403 está referido ya al objeto de la obligación, que sería una prestación. ¿Y qué es la prestación? Es la conducta que se debe realizar. El día de hoy ya vamos a ingresar a la teoría, pero asimismo revisando ya los conceptos de obligación. Entonces, hemos indicado que el contrato es el acuerdo, un acuerdo recíproco que se exterioriza por parte de los individuos, en este caso partes, y asimismo se debe identificar que en el contrato vamos a tener a dos posiciones, una parte contratante y la segunda parte contratante. Y justo acá vamos a entrar porque casi a la mitad vamos a revisar el tema del octavo pleno casatorio sobre el tema de la eficacia. Y esto es importante porque en ese pleno se realiza un estudio que es necesario y muy vinculante al tema de contrataciones, porque se evalúan los elementos que debe contener prácticamente este negocio jurídico como tal. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas que deben ser ajustadas y que ustedes ya lo pueden ir revisando. ¿Qué hemos dicho de la buena fe? Que existe un comportamiento. ¿Se acuerdan de Kant y toda esa naturaleza, el tema filosófico? Deja de ser un tema de medio de conducta para que se exteriorice y pueda tener relevancia en el mundo jurídico. Por lo tanto, la buena fe tendría dos posiciones: subjetiva, la creencia, y la objetiva, el actuar. Recuerden que esto es muy importante porque cuando ustedes revisaron derechos reales, vieron la figura del tercero o la persona que edifica en un terreno ajeno. Si ignoraba, está actuando de buena fe, por lo tanto tendrá derecho a que se le reintegre los gastos que ha realizado. Sin embargo,
Si no actúa de buena fe, entonces no tendrá derecho a que se le reintegre. Y esto es importante porque nosotros vimos el caso de Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que pasó acá? Fue tratativa, se realizaron determinadas acciones, incluso hubo pronunciamientos que podrían haber configurado como si fuera un adelanto en donde se iba a realizar el contrato como tal. Se presentaron bastantes postores, iniciaron las posturas aquí en Perú, revisaron el tema del catastro para que se pueda identificar el terreno y demás. Sin embargo, al final se decide llevar a Brasil. En ese caso, si nosotros quisiéramos aplicar a rajatabla los artículos de contratos, no podríamos porque nunca existió una relación contractual. Sin embargo, eso es justificable para que no se le pueda dar un tema de retorno de todos estos gastos. Vimos las figuras que desde esta posición del principio de la buena fe existirían hasta 4 formas de poder identificar si existe un tema de derecho para poder reclamar. Interés positivo, interés negativo, chance, costo de oportunidad. Hemos dicho que el primero no correspondería porque es como si estuvieras puesto en una posición de que se hubiera celebrado el contrato. Y el 1362 señala que si es que las partes no se ponen de acuerdo en todas las estipulaciones del contrato, este no existiría. Por lo tanto, no podría ingresar en este supuesto. Sin embargo, el supuesto negativo sí, porque son tratativas. Indicar que la persona no se encuentra en esa posición, sin embargo, pudo haber celebrado, realizó determinados comportamientos de buena fe, por ejemplo, adquirió el predio, como estamos hablando, incluso utilizó hasta cierta parte un tema de proyección, porque utilizaron determinados predios, como por ejemplo en el sur, para poder sanearlo y darle la habilitación urbana que corresponde, porque eran terrenos edicios, y aquí en Lima no existe un terreno tan grande para que pueda tener o pueda ser una fábrica de autos, tenía que alejarse de la ciudad. Y todo eso fue reconocido. Chance y costo de oportunidad hemos dicho que también puede ser aplicado, pero más en la doctrina anglosajona que en nuestra legislación. Pero sí vamos a ver más adelante dónde y cuándo se puede aplicar estas figuras. Y para cerrar el tema de la buena fe, ¿qué hemos dicho? Las partes pueden derogar los deberes emanados de la buena fe. En clase hemos señalado que no se puede porque son reglas que emanan de esta. Sin embargo, si las partes pactan sobre algún tema contrario a la buena fe, existen 2 posiciones. Desde la parte doctrinal, el tema de la doctrina italiana, consideran que el acto sería nulo. ¿Pero por qué es nulo? Porque su propia normativa lo establece. Mientras que en nuestro caso, el único artículo que establece algún tema de comportamiento obligatorio que debe ser observados en todas las acciones del mundo jurídico es el título 5, que es referido al orden público y las buenas costumbres. Sin embargo, como no lo castiga de forma textual, algunos autores consideran que podrían pactarse, pero esto va a ser reglamentado desde el mundo del ordenamiento y hasta qué punto podrían dar los efectos que consideren las partes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? La clase del día de la semana pasada lo hemos resumido en estas diapositivas para que ustedes ahora ingresen a la siguiente semana. Teniendo todo esto claro, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenos días. Sí. Disculpe, para la buena fe, ¿hay como alguna, o sea, no sé, hay como alguna receta o algún ingrediente básico? Porque una de las partes puede decir que tuvo buena fe, pero a claras luces no la hubo. No sé si me dejo entender. O sea, tiene que haber una Perfecto. declaración jurada o tiene que haber algo que uno demuestre. Disculpe, esa es la pregunta.
Gracias, Cristian. Y justo lo que tú nos estás preguntando va a ser resuelto en unos momentos porque está ya relacionado al principio de buena fe. Tal como lo ha señalado, existe ya un principio, existe un tema de determinación cuando estamos frente a una fe subjetiva y buena fe objetiva. Sin embargo, ¿cuál es el elemento? ¿Cuándo yo podría activarlo? Y esto lo vamos a ver porque, como tal lo ha señalado Cristian, tiene que haber una intención. Y esta intención tiene que ser declarada. Ahora, ¿para qué se contrata? Los individuos hemos dicho que contratamos para satisfacer necesidades. Tenemos el momento que el ser humano comienza a relacionarse, tiene que cubrir sus necesidades, tanto afectivas, patrimoniales y demás. Por lo tanto, el contrato como tal es una forma de canalizar esta necesidad para ser satisfecha. Sin embargo, no solamente desde el aspecto de el tema de la necesidad tiene que ser revisada, sino que, como hemos dicho en la primera clase, tiene que entrar al mundo jurídico y señalamos el término de la juricidad. Hemos dicho que la juricidad es aquel elemento que el ordenamiento va a otorgar y le va a dar a esta relación para que dentro del mundo del ordenamiento, del mundo jurídico, pueda tener la relevancia. Sin embargo, ahora la juricidad dentro del contrato puede ser entendida como aquella conciencia o propósito que tienen las partes para producir efectos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Una simple declaración podría generar un contrato? No. Tiene que tener una intención, la parte que lo exterioriza, de poder crear una relación jurídica. Y en esta está relacionada porque tiene que tener conciencia que esta declaración va a surtir efectos y esos efectos podrían ser asumidos por su propio comportamiento o por la otra parte o por otro sujeto. Tengan presente esto porque poco a poco vamos a entrar a esta parte de la clase. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, buenos días. Tengo una pregunta. Eh, no llegué a escuchar bien, a lo mejor lo dijo y se me pasó, pero ¿esa declaración tiene algún tipo de forma en específico, escritura pública o no sé si podría comentarnos sobre eso? Perfecto. Sobre lo que señala, es cierto. Recuerden que desde el aspecto de las lecturas ustedes van a poder revisar que cuando se utiliza el término forma, lo que están relacionándolo es a la declaración de la voluntad. ¿Cómo tú vas a poder exteriorizar tu intención? Mediante una forma, y la forma es la declaración. Y esta declaración tiene que ser expresa o tácita, tal como hemos visto en el libro de acto jurídico y todos los supuestos. Sin embargo, ahora, relacionado al contrato, no basta declarar tu intención, sino que tienes que tener una conciencia de que esta declaración va a surtir efectos. Y esto lo vamos a ver porque vamos a ver también los actos de cortesía, los actos altruistas, que no necesariamente están relacionados a generar una relación jurídica, sino que algunas veces son solamente actos del día a día, y lo vamos a ver. Por lo tanto, el propósito jurídico se halla en la voluntad interna de cada parte. No. El hecho de que la parte o un sujeto tenga esta intención y se encuentre desde la parte subjetiva dentro de esta, esto no lo vuelve jurídico, sino que tiene que valorarse mediante indicios objetivos. Y hemos dicho el indicio objetivo o denominado dentro de la doctrina como forma, que es la exteriorización de la voluntad. Tanto declaraciones como conductas como tal. Entonces, el propósito jurídico se determina a partir de declaraciones o conductas. Y aquí comienza ya a introducirse al tema del contrato. ¿Qué son indicios jurídicos objetivos? Realmente podríamos determinar cuál sería la reglamentación de estos indicios si es que se encuentran
en el interior de la persona es imposible. Si se exterioriza, dependiendo el caso que hemos dicho, ¿se acuerdan? La hilación, dependiendo lo que tú estás exteriorizando y si esto es tutelable para el ordenamiento jurídico, se producirán los efectos que se buscan. Por lo tanto, un indicio, aun cuando tú puedas identificar que puede haber conductas o declaración, es el intercambio. Cuando existe prestación y contraprestación, ya puedes identificar que existe una relación jurídica. Existen sacrificios mutuos, ambos están asociados y los dos están persiguiendo un fin, que es que se satisfagan sus propios intereses hasta el punto que ellos consideren. Entonces, la primera pregunta que vamos a desarrollar: cuando solo una parte se beneficia y la otra se sacrifica, ¿existe un contrato? ¿Qué opinan sus apellidos? Por favor, sus apellidos para apuntar sus participaciones. Activen su micrófono, no se preocupen. Sí, doctor, buenos días. Justamente como lo comentábamos en el foro, varios de mis compañeros lo pusieron, vi, y se hizo un buen debate sobre ello. Existe la figura de la donación, que consiste en que un patrimonio de una de las partes resulta afectado, sin nada a cambio, mientras el otro recibe una ganancia, por así decirlo, ¿no? Y considero de que eso podría encajar bien en la fórmula que fue planteada en la pregunta del foro. Por ende, sí habría una posibilidad de que dicho acuerdo sea plasmado en un contrato, ¿no? Sin perjuicio de que no surtan efectos. Perfecto, es muy buena posición. Antonio señala de que sí estamos frente a un contrato porque existe un tema de liberalidad, una donación. ¿Alguna otra participación? Solo activen su Sí, micrófono, por doctor. favor. Sí, doctor. Yo también considero que hay contrato porque, bueno, siempre y cuando ambos manifiesten su voluntad, y más que todo a veces eso suele pasar cuando uno tiene necesidad. Por ejemplo, pueden celebrar un contrato donde una persona esté vendiendo su casa porque necesita dinero, y en este caso esta persona, al desprenderse de su casa, él es el que está sacrificando, y el que lo va a comprar es el que se está beneficiando en este caso. Eso es Ok. más que todo un ejemplo del que considero. Perfecto, la posición de Víctor es muy interesante. Aun cuando existe contraprestación, puede existir un sacrificio porque realmente se está sacrificando al despojarse de un bien que puede ser importante para esta persona. ¿Alguna otra participación? Sí, justamente quería mencionar el tema de la figura del contrato lesivo, cuando hay una desproporcionalidad a la hora de, ¿cómo se llama?, de haber prestaciones. Pero eso también sigue siendo un contrato válido, solo que lesivo. Y si, cuando una parte se sacrifica, porque ya sea que la prestación no equivale a lo que en realidad debería equivaler, o no hay una contraprestación equivalente, pues efectivamente hay un contrato, pero no es nulo. Así que igual estaríamos ante un contrato justamente por esta figura legal. Sería un contrato lesivo, pero igual sería un contrato. No es un motivo para anular o desvalidar un contrato. Perfecto, Luis, es muy importante tu participación porque incluso en el caso extremo en donde solo una persona o una parte se satisfaga, existiría contrato, porque tampoco no lo podría vulnerar. Está más relacionado a la teoría del common law, donde se señala que las prestaciones o el equilibrio de estas prestaciones no tiene que influir en nada sobre la existencia del contrato. Una última participación. ¿Quién desea participar? Yo, doctor, Jonathan. bueno, yo cuando solo una parte de beneficio y el otro se sacrifica, bueno, para mí sí hay contrato porque hay válido, porque a veces cuando una persona se sacrifica, eso se le llama como aprovecho contratal mediante se beneficia algo mayor y luego para que tenga o sea, una construcción absoluta, o sea, que sea un principio bilateral. O sea, que tenga un valor mejor, se sacrifica para tener algún valor, o sea, para que tenga un valor mejor para que se realice, que se haga un contrato. Para mí hay un contrato ahí, porque Perfecto, sin un contrato no se va a poder dar un acuerdo. perfecto, Bueno, Jonathan. también puedo responder la segunda pregunta. La segunda pregunta también dice
que también se puede ser una premisa en ese contrato. Hay una modificación de la voluntad porque dice que hay que cuidar a los padres, pero debemos tener en cuenta que ese no, eso solo es extrapatrimonial, no es patrimonial, porque solo es un acuerdo nomás. Bueno, eso es lo que, lo que debo Muchas decir. gracias, Jonathan. Perfecto, está muy bien. Más claro que el agua no lo has podido explicar. Pero, como te digo, está muy bien. Sobre la primera pregunta, tal cual. Ya lo señala, cuando existe una parte se beneficia y la otra se sacrifica, no se excluye la juridicidad, sin embargo, puede existir relaciones jurídicas donde una de las partes pueda sacrificarse y la otra no, y en este caso están los contratos gratuitos o de liberalidad, tal como lo han dicho todos los que han participado, sí existe contrato. En tu foro pusiste sí existe, ya tienes el punto total. Si has puesto algún pensamiento o diferente, entonces vamos a tener que ajustar algunas cositas. ¿Alguna participación? Doctor, Sí, Sí. bueno, en el caso, en cuanto a la primera pregunta en cuestión, eh, tengo entendido que existe la figura de la acción posesoria por rescisión, que tiene como finalidad impedir un resultado injusto, ¿no? Cuando no se adecua a los estándares de los fines del derecho, ¿no? Como es el tema de la búsqueda de la justicia y que intenta, en la rescisión de un contrato, intenta que se recaiga un determinado, que el derecho intervenga para evitar una desproporción. Cuando ve una situación donde exista una desproporción grosera y un aprovechamiento de una de las partes, porque habla de que una de las partes se sacrifica. No dice que Claro. una de las partes se beneficia y la otra no, si dice que se sacrifica, ¿no? Un Acá momento, Humberto. podríamos, sí, Apellido Humberto porque no los tengo. Ordóñez. claro, sí. Ordóñez. Ordóñez, Ventura, sí. Perfecto. Lo que señala Ordóñez es cierto. Acá está Ordóñez Ventura. Porque lo que él ha expuesto en principio es el tema de la lesión como tal. Sin embargo, dentro de la lesión podríamos identificar que para que el ordenamiento jurídico ingrese y podría revisar el tema de la desproporción, porque en ese caso el contrato produce todos los efectos, sin embargo, el elemento que es cuestionable es la proporcionalidad de la prestación. Incluso el propio ordenamiento, en este caso el Código Civil, ha sido muy, pero muy reservado porque te pone un tarifario, si es mayor de de la tercera parte, o si existe mayor, se presumiría. Por lo tanto, el supuesto que él ha comentado, podría indicarse que la desproporción podría generar un tema de rescisión. Sin embargo, la pregunta, vuelvo a indicar, en ese caso, ¿existió o no existió contrato? Si podríamos indicar que frente a la figura de la rescisión se terminara el contrato desde el momento en que se celebró, la pregunta que vuelve a señalar, ¿hubo algo, un beneficio como tal? Eh, ¿Existió eh, beneficio? bueno, ahí en la pregunta señala si existe o no un contrato, ¿no? Claro, porque uno se beneficia. Los términos que nosotros usamos es muy importante, porque si hubiéramos puesto que existe una desproporción, porque, como te digo, y eso lo vamos a ver ya cuando vemos el octavo pleno casatorio, cuando los jueces supremos ingresan, existieron muchas posiciones, posición A, B, C, D. Sin embargo, lo que, aun cuando puede ser cuestionable y todo, los jueces determinaron que se debe cumplir lo que está expresado en el texto del propio contrato. Por lo tanto, si en el ejemplo ponemos beneficio y sacrificio, no es lo mismo que desproporción. Tengan cuidado, pero está muy bien, no te preocupes, esto es para... ¿Alguna otra participación? doctor, disculpe, yo quería también agregar justo eso, de que en mi foro coloqué también este artículo, pero a pesar de ello, yo hablé que no hablaba sobre la inexistencia de ese contrato, sino sobre su acción rescisoria, lo cual evidencia que sí ha existido ese contrato,
pero que a pesar de los efectos que perjudican a una de las partes. Entonces, por ejemplo, esta dicotomía entre esta celebración del contrato y sus efectos, que son gravosos para la parte, no rechaza la existencia de que el contrato, bueno, valga la redundancia, existe. Perfecto. Tienes 2 participaciones. Todas las veces que ustedes deseen participar, se les va a considerar. Y todos los que han hablado, todos tienen, ¿ah? No se preocupen. Doctor, Entonces, sí. buenos días, está alzando mi mano. No, por eso, activa Igual, nada más. Como no puedo ver las manos, activen su micro. ya, perfecto. Al igual que mi compañero Ordóñez y la última participación, yo también en el foro puse que no, pero yo me guié también en la acción rescissoria, además que muchos pusieron de la voluntad, que el contrato se basa en la voluntad de ambas partes, pero eso se basa en el mundo espiritualista. Pero hoy en día, o sea, ha perdido. Y la clase pasada nos dijo que el contrato busca reglamentar intereses de los seres humanos. Y al haber una de las partes que se sacrifica, entonces para mí no ingresaba en el parámetro del contrato. Perfecto. Tal como hemos dicho, el tema, y vamos a ver el por qué se busca el tema o se habla el tema del beneficio. Ojo, todavía no entramos al tema del cuánto es el porcentaje de beneficio que puedes tener. Bastaría solo desde el punto de si existe beneficio y la otra parte no. En la parte que hice, o sea que es un contrato gratuito, en el propósito genérico, que es el contrato, nos dicen que las relaciones de cortesía no se consideran. Entonces, al haber un contrato gratuito, ¿no se considera una cortesía? No, es que, y justo acá está, y gracias por darme paso. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros decimos que es un contrato gratuito o de liberalidad? Y asimismo tenemos que hacer referencia que respecto al interés sobre los beneficios y el sacrificio puede haber 2 formas de revisar. Una objetiva. La objetiva es la declaración, porque lo que se está buscando una ventaja futura y aquí ingresan los contratos gratuitos. Doctor. Donación. Un momento, entran la donación como tal. Sin embargo, desde la parte subjetiva que está dentro del pecho del ser humano o de la persona, podrían ver otros factores, pero eso ya no ingresan al mundo jurídico. Por ejemplo, el tema de solidaridad, el tema de amistad, cortesía, caballerosidad, eso no van a ingresar. Sin embargo, desde la posición en que el beneficio y sacrificio en un contrato gratuito se puede ver reflejado. ¿Alguna pregunta, Sí, Josué? ¿O doctor, sí, yo aclaración? en el Sí, foro doctor. puse que sí había contrato, y yo puse como ejemplo, traje los derechos reales, el de servidumbre de paso, porque una de las partes sacrifica una parte de su predio para que la otra tenga acceso, ¿no? A veces pasa en terrenos que son mediterráneos. O sea, hay un terreno que da a la calle y hay un terreno que está dentro de, ¿no? Entonces, tú sacrificas un pedazo de tu terreno para que la persona pueda acceder y no le cobras por lo mismo, ¿no? Correcto, Cristian. Y Me parece que solo contigo. A ver, imaginémonos que existe la servidumbre de paso. El código señala una regla. ¿Es oneroso o gratuito si las es partes gratuito. no lo establecen? No, no lo establece, pero es gratuito, ¿no? Es O sea, oneroso, salvo que sea gratuito. ¿Existe? Sí, claro, gratuidad, existe la salvedad, claro. claro. Sin embargo, si no lo establecen, es oneroso y tiene que ya realizar un tema de indemnización. ¿Correcto? Ok. Ahora, solo para seguir avanzando. Sí, Diana, dime. Sí, una consulta. O sea, yo también puse que sí existía un contrato y que este era gratuito y también puse, creo que la mayoría ha puesto lo mismo sobre eh, la solidaridad de paso. Y me quedé enganchada con un concepto que era sobre la promesa unilateral. No sé si podría ahondar un poco en ese tema. Y si es que realmente también me quedé pensando, si es que realmente existen los contratos unilaterales,
porque en la promesa unilateral entendía de que decía, bueno, o sea, yo entendí de que en realidad era un negocio jurídico bilateral porque existe el promitente, me parece, ¿no? Y el beneficiario, ¿no? No sé si podría explicarme un poco sobre la promesa unilateral. Claro, Diana, vamos a hacerlo de manera rápida para no salir del tema. Sin embargo, tal como tú ya lo has dicho, la promesa unilateral es un negocio jurídico destinado a generar una relación. Este va a generar efectos. Por lo tanto, un sujeto promitente se obliga a realizar determinado comportamiento. Ahora, la pregunta sería si debería ingresar desde el aspecto contractual. Muchos han tratado de relacionarlo, pero nosotros lo vamos a estudiar respecto al tema del curso, pero cuando veamos a favor de terceros. Existen relaciones jurídicas en donde las partes no necesariamente son las que van a tener o van a ser las que se les va a situar los efectos, sino que va a ser para un tercero. Vamos a hacer una pausa hasta aquí y vamos a continuar porque tenemos un montón de ejemplos. Ahora, tal como hemos dicho, el propósito jurídico. Dentro de la publicidad tiene que haber un propósito y este propósito tiene que exteriorizarse mediante declaraciones o conductas. Ejemplos de estas declaraciones y conductas la podemos identificar. Por ejemplo, la cláusula penal. Tenemos la formación de documento, formalización documental. ¿Por qué la cláusula penal? Porque es un medio en donde las partes van a pactar previamente algún tema de indemnización por el tema de un incumplimiento. Declaraciones de las partes, formalización documental. Por ejemplo, ya tienen conocimiento de que para realizar compraventas no se necesita una formalidad, pero si es que yo establezco mediante un correo electrónico que el vendedor se acerque a la notaría porque quiero hacer un documento con firma legalizada y la persona asiste, ya estaría dando su conducta en donde acepta esta formalidad propuesta. La calidad de las partes. Esto es importante porque la calidad está relacionado a un actuar propio de un sujeto o parte determinada. Por ejemplo, cuando uno está en la calle y de repente pasa un taxista y el taxista te ve y te podría realizar un tema de gestos, un tema de claxon o demás. Si es que el sujeto realiza un accionar, una conducta, levanta la mano, sonríe, mira hacia abajo, hacia arriba, dependiendo de la conducta del taxista y su propio sistema de trabajo, puede considerar de que realmente tú estás solicitando el servicio. Por lo tanto, estaríamos frente a un estatus profesional. Este tema de la conducta es muy importante porque nos va a ayudar a identificar aquellos supuestos en donde una declaración mediante tu conducta, ojo, ya no es expresa, se podría considerar como si estuvieras teniendo la intención de generar una relación. El clásico ejemplo es el tema del taxista, pero lo vamos a ver posteriormente cuando ya vemos el tema de contratación, pero respecto a sociedades anónimas y respecto al velo societario. No se preocupen, pero esto es como para que vayan calentando motores. Ahora, continuamos. Por lo tanto, el propósito jurídico no se halla en la voluntad interna. Por lo tanto, no puede decirse que existiría buena fe si no se exterioriza. Tienes que exteriorizarlo. ¿Y cómo se va a exteriorizar? Mediante la forma. ¿Y qué es la forma? La exteriorización de la voluntad. También podría ser considerado como indicios externos. Una parte de la doctrina considera que debería no decirse declaración, porque dentro de la declaración muchas de las personas consideran que debería ser expreso, pero podría haber otros indicios, como por ejemplo,
El propósito de vincularse está razonablemente al entendido del destinatario de que quieres generar un tema de relación. La intención de las partes que tenga el acuerdo va a producir efectos jurídicos. Por lo tanto, desde el momento en que ambas partes están exteriorizando sus voluntades, por lo tanto, estas tienen que estar conscientes de que van a producir un efecto. Y esos efectos pueden ser asumidos por una de las partes o por ambas partes para lograr el objetivo. Por lo tanto, hasta aquí ponemos un punto y cerramos el tema de la primera clase para que ya tengan la base de lo que qué es lo que busca el contrato, cuáles son los principios y cuándo estamos en principio en un contrato. Ahora vamos a ver la naturaleza del contrato. Ya hemos dicho, y casi todos tienen conciencia, de que el contrato es un negocio jurídico, aun cuando en nuestro Código Civil y demás doctrina consideran como acto jurídico, pero realmente quisieron decir negocio jurídico. Es género y especie. Por lo tanto, características esenciales, así es bilateral, es un contrato entre vivos y tiene naturaleza patrimonial. La promesa unilateral es un negocio jurídico, tal igual como, por ejemplo, el testamento, la oferta, la revocación, el poder. Entonces, eso tiene que ser estudiado desde esta manera. Pero para que tú consideres contrato como tal, es bilateral entre dos partes. Y esto es importante porque lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, la diferencia que se puede señalar es la ley. ¿Se acuerdan por qué es diferente el contrato con la ley? ¿Por qué se decía que el contrato es diferente con la ley? Porque el contrato regula a privados, la ley a todas las personas. Perfecto. Es Baleón. Un momento. Sí, doctor. Tal como lo señala, la ley y el contrato tienen un punto de contacto como tal. Ambos constituyen una regla jurídica. Sin embargo, en nuestro ambiente y sobre todo en el Perú siempre se utiliza el término que el contrato es ley entre las partes. Eso no corresponde. El término pacta sunt servanda significa que el contrato es obligatorio para las partes, pero no puede ser considerado como ley. Después vamos a ver el tema, ya un tema filosófico del por qué se dice que es obligatorio y la obligatoriedad y demás, cuando vemos el tema de resolución. Sin embargo, se diferencian porque la ley es una regla general para todas las personas, sin embargo el contrato solamente va a ser deducido para la relación entre los sujetos que han participado, en principio. A diferencia también del acto administrativo, porque el segundo, en este caso el acto administrativo, emana de una autoridad administrativa dentro de sus funciones. Sin embargo, recuerden que existirán actos administrativos de naturaleza contractual. ¿Y cuándo vemos eso? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿cuándo va a haber un acto administrativo con naturaleza contractual? Por ejemplo, en los contratos con el Estado. En esos contratos, la administración como tal ha realizado un contrato que tiene que ser deducido con un tema de comportamiento en el que se ha pactado. Por ejemplo, todos los actos que llevan a que la entidad pueda tener este comportamiento y contratar se van a regular por el derecho administrativo. Sin embargo, una vez que ya se concretiza el contrato con el tercero, bien, comportamiento, servicio, lo que sea, en este caso ya se va a actuar según actos de contratación. Y en estos actos de contratación o de naturaleza contractual no se aplica la 27444, que es la ley de procedimiento administrativo, sino se va a aplicar la ley especial, que en este caso sería, si estás en contrataciones con el Estado, la ley 32521, y si no, otra normativa que te autorice al órgano administrativo realizar el contrato.
¿Y cuáles son estos actos? Por ejemplo, resolución, aplicación de penalidades y demás. Y la sentencia también se diferencia con el contrato, aun cuando ambas ya generen un tema de vínculo, estas tienen que establecerse determinados parámetros. La sentencia es un acuerdo, perdón, el contrato es un acuerdo, mientras que la sentencia es un pronunciamiento del órgano jurisdiccional para dilucidar una incertidumbre jurídica sobre un comportamiento o sobre un bien. Los contratos inician una relación jurídica, mientras que la sentencia puede tener como divergencia la generación de esta relación jurídica. Y el tercer elemento de diferenciación es la ejecutoriedad. Ahora sí, entramos a la patrimonialidad. ¿Qué es la patrimonialidad? ¿Alguna idea sobre lo que podría considerarse patrimonialidad? Doctor, yo sabía que, bueno, me dijeron en mis clases de acto jurídico que es que el objeto del acto pueda ser valuable en, no sé, una cierta circunstancia, en un espacio geográfico o tal vez en atención a un determinado sujeto para poder establecer ese bien, ¿no? Perfecto. Tal como lo dice Antonella, es un elemento que le va a otorgar un valor a en este caso podría ser objeto o determinado comportamiento, porque tiene que ser realizable. ¿Alguna otra participación? Doctor, yo tenía de repente algo más que agregar, que los bienes patrimoniales pueden ser o bienes muebles, inmuebles o inmateriales. Perfecto, ya está relacionado a que ese patrimonio, este valor recae sobre un bien, si este valor patrimonial recae sobre una cosa, lo convierte en bien, porque el término bien ya sería un término jurídico. Un momento, Vera Marcial, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Alguna otra participación? Desde la teoría de la patrimonialidad existen muchas posturas, pero vamos a revisar dos, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva configura que la patrimonialidad como tal es el valor o cambio económico atribuido por las partes al objeto o la prestación, que quiere decir que son las partes las que le van a otorgar este valor económico. Por lo tanto, dentro de su relación jurídica, lo que se haya establecido estará dentro del mundo del ordenamiento jurídico y será totalmente exigible. La pregunta sería, desde esta postura, entonces, las partes podrían otorgar un valor económico a los órganos y este poder ser objeto de un contrato, ¿sí o no? No, doctor, porque está prohibido por ley, ¿no? La venta y compra de órganos. Perfecto, tal como lo señala, está establecido que hay una ley. No se permite el tema de la comercialización, pero sí se permite el intercambio porque existe una ley, la ley de salud, que da la posibilidad de donación. Pero en esta teoría, bastaría entonces, desde la teoría subjetiva, que el ser humano, desde la parte que comienza a relacionarse con otro sujeto para formar el contrato, puedan otorgarle un valor patrimonial para que éste sea objeto de un contrato. Desde esta posición consideran que sí. Y uno de los, profesores que enseña esta teoría, que está más relacionado al tema anglosajón, fue Freddy Escobar. ¿Qué es lo que él establece en su artículo respecto a los bienes? ¿Se quiere contratar sobre una prestación, una obligación en materia contractual? Son las partes las que van a determinar. La sociedad no puede ingresar y establecer si tiene o no contenido patrimonial, porque sería algo inmoral, le estaría quitando este interés que solamente corresponde a las partes. Sin embargo, esto es peligroso desde la parte de vista económico. Esta teoría, si bien es cierto, respalda la intención de las partes, sin embargo, desde la parte económica no, porque aun cuando dos partes le puedan dar un contenido económico a un objeto, tal vez
a otro sujeto no le tenga intención o no tenga relación, no tenga interés. Por lo tanto, esto solamente va a ser exigido entre las dos partes. Sin embargo, si están comercializando o están contratando sobre un objeto que es aceptado por toda la sociedad, aun cuando éste terminara el fin, que sería la entrega o el tema de la recepción del bien, este seguirá teniendo la relevancia para otras relaciones y podrían ser objeto de otros contratos. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? La patrimonialidad, tal como hemos dicho, es aquel elemento que le va a otorgar una valoración económica, dinero, uso. Ahora, el tema de la circulación de los bienes es muy importante porque podemos encontrar dos supuestos. Bienes que están dentro de la circulación, pero que la propia ley les ha apartado. Y existirán bienes que se encontrarán dentro de la circulación que no tengan un tema de contenido, pero los seres humanos desearían, o las partes desearían contratar sobre esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan el tema de la pandemia? ¿Qué es lo que pasó en el tema de las vacunas? Antes de que se comience ya a generar las vacunas, muchos laboratorios ya habían realizado un contrato para poder adquirir estas vacunas. Sin embargo, en el 2021 establecieron de que no solamente va a poder ser otorgado por el Estado. ¿Qué sucedió con esos contratos que habían realizado los laboratorios con otros laboratorios internacionales? No pudieron ser ejecutados porque el objeto como tal fue retirado por un tema del interés, bueno, interés público y demás, pero fue el ordenamiento el que lo retiró. Por lo tanto, recuerden que la patrimonialidad siempre va a recaer sobre cosas u objetos extraños a la persona. No pueden caer sobre la persona y tienen que saciar un interés. La pregunta es, ¿el aire atmosférico puede ser apropiable? No, ¿Por qué? porque es algo que todos vamos a necesitar. Perfecto, Oviedo. ¿Alguna otra participación? Doctor, pero existe este caso de la mujer que compró el sol. Claro, por eso. Y eso se da dentro de bueno, no en Estados Unidos, porque dentro de esa legislación, incluso lo registró, ¿eh? Entonces es reconocido y todo. Porque se dice en su propia ley que es todos los objetos, incluso los de la naturaleza. Por lo tanto, si la propia ley no hizo la diferenciación, entonces yo podría apropiarme de lo que se encuentra en el mundo natural. Los romanos lo consideraron como cosa. Todo lo que era cosa, hasta incluso el mar era cosa, incluso los animales eran cosas. Hasta un tiempo, hasta el propio hombre era cosa. Sin embargo, eso ya fue modificado y con el avance de los años han entendido de que una cosa, que una parte sea considerado la existencia o cuerpo, tenga una existencia, y otra cosa es que eso ingrese al mundo jurídico porque no podría ser medio o objeto de una relación. ¿Alguien iba a preguntar? Entonces, ¿el aire atmosférico es apropiable o no? No. No, perfecto. Doctor, yo considero que no, porque debe ser algo posible, ¿no? Creo que esto es algo imposible. El aire atmosférico es el bien común, ¿no? Sería de todos, ¿no? Si alguien se apropia de algo, no lo consideraría, doctor. Perfecto, un momento, Román, para poner tu participación. Tal como lo han señalado sus compañeros, no corresponde. En términos generales, no puede ser apropiable, pero si yo logro poner en un balón ese aire, oxígeno o determinado elemento y separarlo de esta abundancia, podría ser considerado un tema de bien y podría ser objeto de contrato. Por lo tanto, recuerden otra cosa, que será materia de valor económico su escasez.
Si existe en abundancia, no va a tener un valor económico, porque no va a ser prácticamente necesitado. Uno va al mar y encuentra toneladas de arena. Yo puedo decir que la arena, por el simple hecho de serlo, ya tiene un valor económico. No, tendría que darle un tema de exclusividad, de un tema de reserva. Por ejemplo, una tonelada de arena ubicada en el distrito de San Isidro, puesta en tu casa. Ahí ya tendría un valor. ¿Correcto? Entonces, solo para cerrar la idea de los temas de los bienes y la patrimonialidad, antes de ingresar a la siguiente teoría. Un bien puede ser un lugar, bueno, el bien puede tener esta característica en un lugar y en otro no. Asimismo, un día puede tener la categoría de bien y al otro día no. Por ejemplo, el tema de las vacunas. La gran mayoría siempre utiliza el tema de los esclavos y demás, pero que ya no se utiliza. Es un tema, un ámbito que ya lo hemos superado largamente. Los animales también son bienes. El ordenamiento les ha otorgado un tema de protección. Sin embargo, el tema de los animales domésticos, a diferencia de los animales que son utilizados para el tema de la alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? El tema valor económico es que le va a otorgar un valor a determinado objeto y lo va a considerar dentro del mundo jurídico como bien. Lo que busca es saciar un interés. Uno, especificidad. Tiene que ser específico, tiene que ser exclusivo, porque eso le va a otorgar a ambas partes a poder perseguir o exigir su realización. Y este valor económico tendría que tener valor, podría ser considerado, no desde el propio bien, porque existirán bienes que por su tamaño o dimensión no puedan tener, sin embargo, el mercado les asigna un valor. Ya el tema lo vamos a revisar posteriormente. Más adelante. ¿Correcto? Una consulta. Sí. Usted está indicando que el mercado le da un valor, ¿no? Pero también hay una teoría de que cada quien le da el valor que corresponde a sus cosas, ¿no? Por ejemplo, mi casa, que de repente en el mercado puede valer $1000, por ejemplo, ¿no? Pero yo también le pongo un valor sentimental, o de repente porque tiene ciertas cosas y le agrego este valor, ¿no? ¿Cómo cabría en esto con el valor económico que le pone el mercado, doctor? Esto es cierto, sin embargo, lo que tú has realizado con tu comportamiento es darle el precio, pero el valor económico ya contiene, porque es un bien inmueble, ya tiene por su propia naturaleza y ha cubierto todos los requisitos, especificidad, exclusividad, persecución y demás, pero lo que tú les estás dando realmente es un precio, y el precio sería ya la cuantificación. Ahora, el valor económico, volvemos a indicar, no es el precio, no es cuánto vale el monto, sino que es el elemento que lo va a caracterizar porque le va a ingresar un valor patrimonial. Puede tener en sí mismo el valor, como puede no tenerlo. Sin embargo, el mejor indicio de cuando estamos frente a la patrimonialidad, porque el mercado, la sociedad, le otorga este valor. Y justo eso lo vamos a ver en la segunda teoría, la teoría objetiva. Profesor, La una teoría, consulta. sí, Cuando sí. dice que el mercado le pone un valor así como el oxígeno, que las personas lo han estado necesitando y tenían que ponerle en un valor, ¿a eso se refiere? Por ejemplo, el caso del aire con el oxígeno. Si uno está en el campo, ¿tú puedes decir que el aire tendría un valor económico? No, por su abundancia, porque como es tan abundante, no necesitarías pagar por esto. Sin embargo, si tú lo capturas y lo puedes identificar, lo haces específico, ahí sí podrías comercializarlo. Y no solamente esos bienes, sino todos los otros bienes. No hay de qué eso. Ahora, desde la doctrina objetiva, la patrimonialidad es el valor de cambio que la sociedad le atribuye a las prestaciones, que en este caso está relacionado también al mercado como tal. Es objetivamente verificable.
Y esto porque, tal como hemos dicho, en la doctrina subjetiva son las partes las que le otorgan este valor, sin embargo, en la objetiva es reconocido por la sociedad. El ordenamiento jurídico le es mucho más fácil reconocer este elemento porque sabe que el objeto que es materia de esta relación podrá ser materia de objeto de otra relación. Por lo tanto, lo considera. Existen dos pensamientos muy grandes, en este caso, ¿no? Giorgiani, como se lo considera, es un determinado ambiente jurídico-social, los miembros están dispuestos a sacrificarse para gozar los beneficios de la prestación, que en este caso, si alguien tiene un bien que tiene el contenido patrimonial, el otro sujeto está consciente de realizar un sacrificio para la obtención de este bien. Para esta postura, el contenido patrimonial no está dado por el mercado de los bienes como tal, sino que realmente por el reconocimiento que le dan los sujetos a ese bien. Sin embargo, son posturas que engloban a esta segunda teoría. Son ya posturas desde qué óptica tú lo puedes ver, ¿no? Dentro del mercado, reconocimiento dentro de la sociedad, un tema de conducta de las partes, etcétera, etcétera. Ahora, si yo contrato sobre algo que no es patrimonial, el contrato es nulo. Recuerden eso, contrato no patrimonial es nulo. Por ejemplo, cuando uno supuestamente contrata en el Perú sobre la venta de estupefacientes, que es malo, por favor, no lo hagan, eso es imposible, no lo pueden hacer, piensen en su familia, pero si lo hacen, me avisan también, por favor, me escriben ahorita. En ese caso, si es que existiera, es nulo. Por acá ya tengo, ya sabes, Christopher, entre nos. Oye, che, ahorita un paréntesis, ay, por favor, ¿cómo olvidar esas épocas cuando eran presenciales, ¿no? Un break te ibas a la espalda de la universidad ahí. Qué bueno, son épocas que ya van a retornar, ya van a retornar. No conozco esa zona. Ahora vamos. Segunda pregunta. Hay acuerdo de dos hermanos sobre cuidar al padre para determinados días de la semana. Se identifica partes, existe reglamentación de intereses, existe contrato con todo lo que ya hemos incluido en la clase. Bueno, están comentando, ya van a entrar, ya vamos a regresar, ya vamos a volver con fuerza. Ahora, esta es la segunda pregunta del foro. ¿Hay acuerdo de los hermanos para cuidar? Y justo acá está la figura de los Simpson, el abuelo Simpson, que lo patean por todos lados al hombre, pobrecito. Doctor, ¿podría dar mi opinión? Sí, claro. En esta ocasión, cuando la segunda pregunta sí me pareció un poco más difícil de analizar, creo, porque al primer momento yo dije, sí, puede ser posible, no es un acuerdo, pero yo creo que luego cuando fuimos analizando, esa perspectiva fue cambiando. Averigüé algo que es sobre la ley de adulto mayor, en donde nos indica que sí tienen una obligación las familias de visitar periódicamente a sus familiares mayores en este caso, ¿no? Pero si bien es cierto, puede haber un acuerdo entre las partes, pueden haber decidido, no siento que tenga una relevancia jurídica como tal. En este caso sí considero que no hay contrato por lo mismo, porque no hay una regulación en específico que te diga que tienes que cumplir ciertos requisitos o que estos mismos se cumplan en base al ejemplo que se ha dado, ¿no? Perfecto, Arzola, muy buena participación, ya tienes tu punto, y tal como lo has señalado, ¿no? Es importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Diga. Yo puse que, perdón, sí, yo puse que no había un contrato, ya que para esto requería, como estaba explicando hace un momento, que haya un patrimonio, y como dice, un patrimonio recae sobre una cosa, ¿no? Sobre un valor, sobre una cosa que sería un bien, ¿no? Y un ser humano no es ninguna cosa, ningún bien. Perfecto. Doctor. Está muy bien. Solamente para aclarar que
Ahí el valor sería sobre la conducta, no sobre el humano, porque no están contratando sobre el abuelo, no sobre el padre. Por ejemplo, justo pongo la imagen del abuelo Simpson, que prácticamente lo pelotean. ¿Alguna otra participación? La mía, doctor. Bueno, Sí. según mi opinión, no estamos refiriéndonos a un tema a un contrato, estamos refiriéndonos a un tema que consta de, bueno, la aceptación, ¿no?, de los hermanos y no goza en este caso de soporte legal. Se dio en un contexto familiar y solo se necesitó de la aceptación de las partes sin ninguna precisión del marco legal. Creo que por todo ello no goza de cierta relevancia jurídica, no ha habido intención de llevarlo a algo más formal. Y bueno, por ello yo creo que no vendría a ser un contrato, doctor. Perfecto, Reyes. Doctor, yo Justo, creo que ya, sí. otro. Yo creo que sí hay un contrato, ya que si bien es cierto, no hay un patrimonio, no hay un bien de por medio, pero sí hay acuerdo y hay conflicto de intereses. Por ejemplo, el interés de todos es que se cuide el bienestar y la salud del abuelo o del padre. Entonces, por eso todos se ponen de acuerdo para que esté cuidado. Y lo otro también es que para que pueda ser un contrato o un acuerdo no necesariamente tiene que ser por escrito, sino basta con que dos personas se pongan de acuerdo y eh, puedan como que cambiar el interés, ¿no? O coordinar, por ejemplo, en el tema de los días, yo lo cuido tales días, tú lo cuidas tales días, ahí ya hay un acuerdo y por ende también un contrato sin necesidad de que sea a través de un papel o de Muchísimas gracias. Doctor, Perfecto, Rosa. Sí, doctor. solo para cerrar la idea, un momento nada más, solo para cerrarle, justo acá ya tenemos las dos posiciones marcadas, tenemos unos que sí dicen que sí existiría, mientras que otros dicen que no. A lo indicado tal, recordemos que existirán determinadas situaciones en donde podrían contener todos o unos elementos del contrato. Sin embargo, recuerden, tal como lo ha señalado nuestra compañera anterior, que existe reglamentación, existen partes, sin embargo, estas, al manifestar este tema de cuidado, tienen como efecto o tienen como consecuencia regular un efecto jurídico o realmente están realizando un tema de acuerdo moral, un tema de cuidado. Y otro elemento que adicionalmente está relacionado a la intención está relacionado al tema patrimonial. Este comportamiento está determinado con un valor económico por el cuidar a mi ascendiente o descendiente. Ojo, directo, yo puedo establecer una conducta que puede ser valorada económicamente. Cosa diferente son las personas, por ejemplo, el tutor, o en este caso, las consideradas como las nanas, que ahí sí son consideradas como una relación totalmente diferente, pero acá tienen una relación directa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Justo ya tenemos el debate. Yo, doctor, una Sí. pregunta. En ese caso de que los hijos pueden cuidar al padre, ¿no sería necesario que el padre tenga que aceptar eso? No. ¿O no tendría una relación ahí? No, no es necesario, porque es un tema moral. Recuerden que nuestro comportamiento no solamente es jurídico. Yo sé que ustedes son derecho, ¿no? Derecho, si no está en la ley, no lo obedezco. Sin embargo, dentro del ordenamiento jurídico también existen las normas morales que son reconocidas. Y tanto es así que, como vamos a ver unos minutos, vamos a ver determinados comportamientos que el ordenamiento establece que deben ser acatados, que no pueden ser ocultados por el mundo jurídico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una. Al momento de estar buscando, obviamente, fuentes de información para responder la segunda pregunta, me encontré con una figura que era el convenio y me causó un poco de curiosidad porque tenía bueno, era un poco similar al contrato, porque también era un acuerdo entre las partes respecto a un tema, solamente que obviamente tenía todas las condiciones excepto la legalidad, o sea, no había ningún aspecto legal en él. O sea, era el acuerdo entre las partes respecto a un tema, pero no requería de un contexto legal. Puede ser oral o escrito, basta de la aceptación de las partes, no crea ningún tipo de compromiso legal, normalmente se da en un contexto social o familiar y en un ámbito educacional,
y solo necesita de la aceptación mutua para ser válido. ¿Es correcto y vendría a ser el caso en el que nos encontramos o me encuentro en un error? No, está muy bien tu participación y justo este ejemplo, el siguiente ya habla sobre el tema del convenio, pero para adelantar tu pregunta, y tal vez es la relación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cláusula, contrato, convenio? En sí, el contrato como tal busca una relación jurídica patrimonial. Dentro del contrato existen cláusulas y dentro del propio contrato podrían establecerse convenios. Ahora, respecto al convenio es sobre la legalidad, pueden existir convenios que tienen un tema de acuerdo, que es un tema de comportamiento por afinidad, pero existirían convenios que sí pueden tener un tema de tipicidad. Y lo vamos a ver a continuación, no se preocupe. Pero para cerrar ya el tema de que existe o no existe frente a un tema tema de acuerdo, vamos a este ejemplo. A solicita a B la revisión de un contrato de compra-venta. Imagínense que ustedes ya son abogados, tal vez ustedes son constitucionalistas, penalistas, otra rama, ¿no? Tal vez alguno de ustedes es científico, no sé, astronauta, y quiere hacer una compra-venta. Entonces, como saben que su compañero es un tigre lobo egresado de la USMP, tromen en todo lo que es derecho civil, le dice, por favor, revisa este contrato. Existe acuerdo, hay parte, hay un ordenamiento de intereses, sí, porque el que lo está pidiendo posiblemente va a lograr el objetivo que tal vez sea un contrato, la realización del contrato. Hay un propósito jurídico, en sí es genérico, porque si la otra parte que está revisando le dice, no, modifícalo, tiene que modificar. Sin embargo, hay un interés jurídico dentro de estos dos declaraciones para revisar que buscan producir un efecto jurídico como tal. No, se trata más de un acto de cortesía, de ayuda, que no entraría al tema patrimonial. ¿Alguna pregunta, Díaz? Doctor, yo. Sí. A mí, doctor, disculpe, es que lo que sucede es que como yo estoy acostumbrada a alzar la mano, me da un poco de falta interrumpirle. No, hazlo normal, no me palteo yo, no normal. En la anterior intervención que usted dijo acerca del acuerdo, quería añadirle que esto también está respaldado por la teoría perceptivista. Ya, eso nada más quería decir. No, está bien, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a considerar tu participación un momento. Díaz. Muchas gracias. Doctor, yo también considero, yo considero que es extrapatrimonial porque a veces no hay patrimonios y bienes económicos, solamente es un acuerdo, doctor. Exacto, justo como hemos dicho, determinadas situaciones podrán contener determinados elementos que asimilan un contrato, partes, reglamentación, pero existirán determinados elementos que solamente son exclusivos del contrato, como por ejemplo la intención de las partes para formar una relación y que esta relación produzca efectos. Segundo lugar, el tema de la patrimonialidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí alguien escucha? Disculpe, doctor, que le interrumpa. Esa ya es participación en lo que he dado, ¿no? Sí, podríamos considerar, no te preocupes, vamos a poner Medina. Exigente Medina. A ver, vamos a ver, Medina. Vamos a considerarlo. Doctor, una pregunta. ¿Hay forma de que sí se pueda empezar a participar levantando las manos? Lo que pasa es que hay varios compañeros que quieren participar, pero algunos levantamos la mano y entonces no sabemos esperar al turno de cómo vamos levantando la mano en orden, o es que simplemente empezamos a participar porque no sé si se ha dado cuenta que incluso a veces chocamos. Queremos participar, pero a la vez también quiere participar otro compañero. Y entonces, como por un tema de orden o para ordenarnos más nosotros, de repente podríamos participar con el orden de la manito levantada. Correcto. Por eso les comenté, como yo estoy proyectando y estoy con la lista, ustedes tienen el micrófono abierto. Participen, interrúmpanme, yo no me palteo, no les voy a decir que no, si por ahí sale un alumno o una alumna y se comienzan a confrontar, pero yo difiero, entonces dejamos que saquen su veneno, se exterioricen todo ya, una vez que se tranquilizan, damos la respuesta.
Respecto a la manito, no se preocupen, pueden levantarla. Yo lo único que veo es que dice ahí, se levantó una mano, por eso pregunto, ¿alguien desea participar? Que lo realicen. Pero si hay muchas manos y hay una pregunta abierta y esa pregunta es calificada, entonces tienes que hablarlo. Ya es un tema de quién desea y quién lo quiere más, quién quiere más que su participación cuente. Y acá entramos ahora al tercer ejemplo, que es el convenio. A, B y C, que son accionistas, celebran un convenio entre ellos para turnarse para elegir al directorio de la compañía. En ese mismo ejemplo, hay consenso, parte y reglamentación. Existe un propósito jurídico que es genérico, pero este propósito sí tiene un sentido legal porque se encuentra enmarcado en la Ley General de Sociedades. La actuación como accionista tiene una intención porque su declaración desde el momento en que dice que van a elegirse a un directorio está referido a una consecuencia. Y en tercer lugar, hay un intercambio. ¿Por qué? Mientras que A va a realizar la designación, B y C tendrían que acatar y así progresivamente realizar su participación que le corresponde. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, buenos días. Yo tenía una pregunta que también quería participar anteriormente, pero me da un poco de arroche. Era respecto a los órganos y eso. En cuanto, si es que, por ejemplo, creo que ahora se puede en el DNI establecer la donación de órganos. ¿Eso sería un contrato oneroso o no? Correcto, Caterina. Es cierto que existe el tema de donación de órganos, aun cuando determinadas personas, cuando revisan el DNI, ponen ahí incompatible con seres humanos, no pueden donar. Sin embargo, el tema de los órganos se legisla mediante una ley. Sí se permite el intercambio, pero no como contrato, no una relación patrimonial, sino como donación. La Ley General de Salud le otorga una posibilidad. Ahora, no es que el día de hoy necesito un corazón y pongo, no, se solicita un corazón porque mi enamorado o mi enamorada me lo ha roto. No, es así, no. Tú necesitas, presentas tu solicitud ante el ministerio y te dicen, ¿cuántos corazones tenemos? 1. ¿Y cuántas están en la lista? 100. Entonces, se va por un orden de prelación. ¿Quién es la persona que lo necesita? Y así. No es que el que lo necesita el día de hoy ya está, sino en la donación tú no diriges, tú no vas y dices, yo quiero donar a María, mi corazón, para que sepa que toda la vida le amé y además de que le di mi amor, le di mis órganos. No. Aun cuando lo quieran hacer, no lo hagan. Cuidado, ¿no? Profesor, una consulta, justamente que estaba hablando de eso. ¿Y en un testamento no lo puedes dejar especificado? O sea, colocar en tu DNI, no, sí, y en un testamento colocar que donas tus órganos a una persona, es una consulta. Correcto. Respecto al tema de donación de órganos, existen dos posiciones. Una que es en vida, cuando tú decides, mi corazoncito lo cuido, lo amo, y hasta el último de mis días me lo llevo. La otra es, no, yo tengo un alma altruista y considero que debo donarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez yo le digo, cuando yo comencé a practicar, y ya con esto pues, prácticamente terminamos, ya mañana seguimos con los efectos del contrato. Y yo recuerdo que estábamos en la fiscalía, yo, segundo ciclo, yo desde el segundo ciclo comencé a ir a la calle, ahí a pelearme con todo el mundo. Entonces, justo hubo un fallecido. Inmediatamente, nada de que vamos a reconocer al cuerpo, no, inmediatamente llegó la policía, sacó la billetera, no sabemos si hubo dinero o no, porque cuando se revisó solamente se encontró documentos. Pero el DNI decía, donación de órganos, sí. En ese momento, inmediatamente se lo llevaron al hospital. Créanme, doctores, fue una carnicería. Es como si hubieran fue una subasta. Yo me quedé sorprendido porque si bien es cierto existe un pensamiento altruista por parte de la persona que lo va a realizar, sin embargo en ese momento los doctores, oye, yo tengo un corazón, ya, sepárame una pierna, sepárame un brazo. Créanme, así recontra frío, ¿sabes? Entonces, esa es la postura 1, que es en vida, pero
¿qué existiría o qué puede pasar si después de fallecido, en este caso, ya no estamos hablando de personas, sino estamos hablando de un objeto que dejó de ser y entrarían ahí a tallar los familiares? En este caso podría ser el tema del familiar directo. Si eres casado, vas a tu esposo o tu esposa. ¿Sabes qué? Por un tema altruista yo considero que se podría realizar determinados órganos, pero eso ya es post-mortem, que también tiene un procedimiento. ¿Alguna participación? Sí, Doctor, sí. yo quería hacerle una consulta antes que acabe la clase. Lo que pasa es que no sé si podría resumir un poquito mejor para entenderle la diferencia entre el ámbito subjetivo y objetivo que estaba dictando toda la clase. Más que nada el objetivo, que fue algo que me confundí así un poco. Correcto, sí. El tema patrimonial es un concepto que va a ser estudiado no solamente desde el mundo jurídico, sino incluso en otras materias, desde el aspecto del mercado, económico y demás. Pero ¿por qué es un tema relevante? No solo en contratos, también en acto, en reales, obligaciones y demás. Porque esto te va a dar determinada característica para que puedas identificar que esa relación va a recaer sobre un objeto que el ordenamiento jurídico lo va a reconocer. Pero recuerda que este reconocimiento tiene que tener una característica, un valor económico. Pero la pregunta surge, ¿de dónde sale el valor económico? Existen muchas posturas, por eso vuelvo a decir, solamente que las más aceptadas son dos, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva es porque las partes le van a dar este valor económico, no el precio, no lo van a cuantificar, no van a decir que tal objeto vale 1 millón, no, sino que tiene contenido patrimonial. Por lo tanto, si tiene contenido patrimonial puede ser objeto de un contrato y puede ser exigido. Por eso pusimos el ejemplo de los órganos. En el Perú, el órgano puede ser intercambiado mediante el tema de la donación, pero no tiene contenido patrimonial, por lo tanto no puede ser objeto de contrato. Sin embargo, la otra postura es que la objetiva, que es que la sociedad lo otorga. Muchos consideran que es el mercado. Sin embargo, otra postura considera que no es que sea el mercado, sino que la sociedad lo reconoce. Y porque el ordenamiento jurídico, al verificar que ese objeto es reconocido por la sociedad o se encuentra en la circulación del mercado, este objeto, al cumplir el fin de esta relación jurídica, fácilmente va a poder ser objeto de otra relación jurídica y así sucesivamente. ¿Cuál es la que nosotros aceptamos? Es la segunda, porque el ordenamiento jurídico busca que exista un tema que sea dinámico, ¿correcto? Hasta aquí, quedamos aquí. Doctor, quería pedirle si pudiera al final de la clase colgar las PPTs, porque no están en el aula abierta. Correcto, no se preocupen. Si no lo cuelgo el día de hoy, porque justo a las 10:30 tengo, ya me he inscrito, tengo una audiencia, tengo que agarrarme a botellazos ahí. Vamos a, créeme que es muy bonito porque nos agarramos de todo, nos decimos. Si no lo hago hasta las 12, créanme, sí o sí lo estoy colgando entre mañana ya con la clase de la semana pasada. Recuerden, igual pueden ingresar un momento, pueden ver la grabación, pero revisen las lecturas porque mañana vamos a entrar a los efectos del contrato, vamos a ver el pleno casatorio y ingresando ya a los elementos que son las partes, el objeto, la causa, fines y demás. Muchísimas gracias, hasta aquí es la clase de hoy. Antes de que se retire. Solo voy a dejar de grabar y me quedo unos minutos con ustedes. Ok, doctor.